Vamos a hacer ahora un vídeo en el que vamos a hablar de cómo se calculan las masas moleculares. Nos dice el enunciado que calculemos la masa molecular del oxígeno, el oxígeno molecular, el O2, sabiendo que la masa atómica del oxígeno es 16 U, 16 U más o 16 gramos por mol, porque todos son las mismas unidades. Lo primero que tengo que acordarme yo es que esto es una molécula de oxígeno. Y una molécula de oxígeno, si os fijáis aquí, me dice que tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser su masa atómica? La masa atómica del oxígeno es el número de átomos que tengo, 2, por su masa atómica, 16. Es decir, 32 U's o, como a mí me gusta más en los cursos más grandes, 32 gramos partido de cada mol. El siguiente nos dice, calcula la masa molecular del N2, entonces, el nitrógeno molecular. Entonces, yo tengo una molécula de N2 y esta molécula de N2 está formada por dos átomos de nitrógeno. ¿Y cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14. Entonces, la masa molecular del N2 es dos átomos que tengo por el 14, que son la masa atómica que me dan, 28 U's o 28 gramos partido de cada mol. Vamos. Ahora nos dice el enunciado, calcula la masa molecular del CO2, del dióxido de carbono, sabiendo que su masa atómica, la del oxígeno, es 12 y la del hidrógeno es 1. Entonces, me dicen que la masa atómica del oxígeno es 12 U's y la masa atómica, esto es sin paréntesis, perdonad, del hidrógeno es igual a un U. ¿Qué molécula estoy hablando? Una molécula de CO2, de esta molécula. Ahora, esta molécula de CO2 tiene dos, que es lo que pone aquí, átomos de oxígeno, que es lo que voy a poner, y un átomo de carbono, que aquí no pone nada. Voy sobre el dibujo que se verá mejor. Es decir, aquí tengo dos átomos de oxígeno, que es lo que me está señalando, y aquí tendría que poner un 1, pero no lo pone porque no lo ponemos. Es decir, tenemos un átomo de carbono. Entonces, ¿cuál es la masa molecular de la molécula de CO2? Pues 2, porque tengo dos átomos de oxígeno, por la masa atómica del oxígeno, que es 16, he puesto aquí 12 y es 16, perdonad, más 1 por la masa atómica del oxígeno. Perdonad, del carbono, que el carbono es 12, o sea que no tiene aquí nada. Entonces, 12, 16 por 2 son 32 y 12 son 44 gramos partido por mol o 44 U más. 44 U's, es lo mismo. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Me dice, calcula la masa molecular del H2O, de la molécula de agua, sabiendo sus masas atómicas. Pues la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Y esto es una molécula de agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, que la masa molecular de la molécula de agua es igual a 2, porque tengo dos átomos de hidrógeno. ¿Cuánto vale cada átomo de hidrógeno su masa atómica? 1 más 1, porque son los átomos que tengo de oxígeno, por 16, que es su masa molecular, masa atómica. Y entonces
estos son 18 U's o 18 gramos partido de cada mol. Y os lo digo otra vez, importante, aquí hay un 1 que yo me lo tengo que imaginar porque tengo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, que es lo que marca este 2. Vamos ya con el último, que es un poquito más complicado. Y me pregunta que cuál es la masa molecular del H2SO4. Y tengo una molécula de H2SO4 y esta molécula de H2SO4 tiene 2 átomos de hidrógeno. Tiene un átomo de azufre y tiene 4 átomos de oxígeno. Perdonad que aquí he puesto un 4. Y me voy. Porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Mirad, estos 2 átomos de hidrógeno, que son los 2 que marco aquí. ¿De azufre cuáles tengo? Tengo 1. ¿Vale? Aquí tendría que poner un 1, pero no lo ponemos. Entonces este es el átomo de azufre. Y 4 átomos de oxígeno. Entonces, cuando yo haga esta formulita, pues me vengo aquí y digo 2 átomos de hidrógeno por, ¿cuál es su masa atómica? 1 más un átomo de azufre por, ¿cuál es su masa atómica? 32 más 4 átomos de oxígeno por, ¿cuál es su masa atómica? 16. Y hago toda esta cuenta y me queda 98 U's o 98 gramos en cada mol. Espero que con esto lo vayáis entendiendo. Iré haciendo cada vez más.